Buenas noches. Hoy vamos con podcast, historias de yoga y crecimiento, pero con algo muy especial, Maestro Sanatana Dharma. Hoy vamos a tener con nosotros a una persona que es muy conocida en el Ashram, que es uno de los pilares fundamentales en Sanatana Dharma. Y bueno, yo tengo ganas de hacer esta entrevista, a ver qué sale. Muy bien, pido permiso para él. Bueno, pues muchas gracias por ofrecerte a hacer el podcast, Rudra. Voy a presentarte con tu permiso. Pues bueno, Rudra es José Ignacio Urreta, Sí. director de la Escuela Sanatana Dharma ¿en dónde? Arauz. En Zarauz, muy Arauz, bien, Guipúzcoa. Y bueno, es una de las personas que empezó hace muchísimos años en Sanatana Dharma, es uno de los maestros que prácticamente empezó. Y primera pregunta, si te parece, ¿cuántos años tenías cuando tú te acercaste a Sanatana Dharma y al yoga? A Sanatana Dharma 21 años. Al yoga me acerqué por primera vez cuando tenía 18 años. Una persona que conozco me dijo: ¿me acompañas a San Sebastián, que hay una conferencia de yoga? Y luego el que la da, que es un hindú, va a dar un curso de fin de semana. Luego, bueno, te acompaño. Estuve en la conferencia. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Escribió varios libros: Raya Yoga, Yoga y Deporte. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Era un hindú. Y bueno, una chica hacía asanas encima de una mesa. No me atrapó, no me pilló, no sintonicé. Me acuerdo una pregunta del público y nada, yo acompañé a la persona y nada, estados de conciencia, del yoga clásico hablaba. Pero nada, tuvieron que pasar 3 años. 3 años, acabé el servicio militar. Un viernes me puse a hacer autostop y el sábado al mediodía ya estaba en Cestona. Les pregunté por una persona y me dijeron: está en una casa que han abierto ahí al lado del balneario y está haciendo un curso de astrología y meditación. Y digo: bueno, voy a ver si le veo. Entonces me acerqué al Ashram, ni corto ni perezoso, entré, me dijeron que estaba en clase. Entonces el Ashram estaba diferente. Ahora cuando entras al hall tienes al lado derecho la sala grande y antes al lado izquierdo había otro salón con una chimenea baja que se encendía en invierno. Entonces me senté allí a esperar al lado de la chimenea. Y esa fue la primera vez que... Fue en noviembre de 1981. Estamos hablando de hace 45 años. 46, 44, 45, ¿verdad? Pues parece que fue 45, sí. rápido. ¿Y qué buscabas en ese día que te fuiste haciendo autoestupa a Cestona? ¿Qué buscabas? Pues realmente yo llegué allí por casualidad. Yo lo digo siempre, no es que tuviera una intención consciente de búsqueda de nada. Como cuando fui a la conferencia 3 años antes, fui a acompañar a una persona y a mí ni fu ni fa, no se me movió nada. Entonces fui a buscar una persona, pero no iba buscando nada en particular, salvo a la persona. Lo que pasa es que me senté allí al lado de la chimenea y me senté pues a esperar, a hacer tiempo. Allí había gente, porque entonces había un grupo de gente viviendo en el Ashram. Y bueno, yo de donde llegaba me parecía que estaban todos agilipollados perdidos. Vamos, era una sensación muy fuerte. Y vamos, me parecía que tenía una chorrada encima mayúscula. Por la forma de hablar, por la forma de comportarse. Entonces yo me senté allí al lado de la chimenea y se sentó un tipo al lado. Se sentó un tipo al lado que me preguntó a ver quién era, le dije quién era y qué hacía allí y qué corto tienes el pelo. Y no, es que ayer estaba en el ejército y hoy estoy aquí. Ah, ¿en el ejército? Y empezamos a hablar del ejército, de su ejército, de mi ejército. Y eso fue un cuarto de hora, 20 minutos. Y digo: joder, este tipo parece que tiene
fundamento, pensé, en comparación con los que andaban por allí mariposeando, ¿no? Yo no sabía quién era. Se fue y nada. Vi a la persona que quería ver y me fui. Y me aconsejaron bueno, yo me fui al ejército con 72 kilos y volví con 54. Entonces tenía un toque paranoico del ejército por todo lo que había vivido allí. Y estaba como, bueno, había adelgazado mucho, estaba nervioso y me dijeron, pues igual te vendría bien hacer yoga. Te vendría bien hacer un yoga. Y digo, ¿sí? ¿Y cuándo se hace yoga? Pregunté. Dice, pues en la casa en la que has estado los martes y los jueves de tal hora a tal hora, ¿no? Y fue. Que sí. Y la clase la daban, pues aquella gente que andaba por allí. Un día la daba uno, otro día la daba otra. Y yo me puse allí a hacer mi hatha yoga de principiante. Y bueno, bien, pero no me gustaba el estilo de la gente que estaba dando allí las clases. Y nada, la siguiente semana pues se daba un curso de yoga, de hatha yoga y de yoga clásico. Y dije, voy a apuntar, no tengo otra cosa que hacer. ¿Y quién lo da? Pues un tal Madhava. Y yo no sabía quién era. Pero me apunté, éramos 4, ¿eh? No pienses que éramos muchos, éramos 4 tipos en el curso. Entonces, las clases que dabas eran con gente que vivía allí en el piso Sí, de arriba. gente que vivía allí, sí, gente que vivía allí, que bueno, pues estaban allí, un poco sin más. Y fui al curso de fin de semana y claro, Madhava, bien. Y fui y el tipo que se había sentado en la chimenea al lado mío, pues era el tipo que iba a dar el curso, que era Madhava. Y yo estoy en el yoga, no por el yoga al principio, sino por Madhava. Porque estuve el fin de semana con él en el curso y me habló mucho sobre la discriminación, la verdad, la no verdad y la mentira. Hicimos prácticas y tal. Y ahí sí que algo se me movió dentro. Ahí sí que algo se me movió dentro y con bastante fuerza. Y entonces él solía dar clase los sábados por la mañana. Malaba, en el Asra, una clase de Hatha Yoga. Entonces dejé las clases de martes y jueves y me fui a la clase del sábado. Y bueno, y ahí me quedé. Allí me quedé, que eso era el año 81, noviembre del 81, y en septiembre del 82 estaba viviendo en el Asra. Madama mandó a todos los que estaban allí a sus casas, porque estaban ahí un poco viviendo del cuento. No funcionaba aquello. Y cambió la energía de la casa también, a mi modo de ver, porque yo estaba allí ya. Y bueno, yo me quedé a vivir en el Asra. Estaba Lasmi, estaba Madhava, nació Surias, me quedé allí y yo me dediqué durante 10 años a llevar la cocina, la intendencia, la limpieza, todas esas cosas. Y de paso pues me iba con Madhava, cuando daba clases de Hatha Yoga me iba con él, cuando daba las clases en Ondarroa me iba con él y así aprendía pues eso, como se aprendía antes, ¿no? Pues el aprendiz. Interesante, no sabía que había sido tan cercano así tu encuentro con Madhava. Sí, luego con el paso de yo viví 10 años para 11 allí, o sea, en el Asra, y no vivía nadie más que nosotros, Madhava, Lasmi y yo, y no vivía nadie más, luego empezó a vivir más gente. Y sí, y allí me quedé un tiempo largo de aprendiz, entonces, a tope. Y bueno, entre semana me quedaba solo, recuerdo, porque Madhava y Lasmi se iban a pasajes y yo me quedaba solo en el Asra, cuidando la casa, lavando las sábanas, porque entonces dábamos sábanas. Bueno, y allí me quedé. Y claro, no me quedé en el asana, no me quedé en el yoga por el yoga, me quedé
ya te digo, pues me daba. Luego con los años entendí que aquel cuarto de hora en la chimenea, pues fue un reencuentro. Fue un reencuentro, no de personas, pero sí un reencuentro de almas. Lo digo así abiertamente, no suelo hablar de estas cosas porque la gente va a pensar que este tío está atronado. Pero sí, lo vi claro con el paso del tiempo que fue un reencuentro de almas. Y más tarde, después de ese reencuentro, pues yo me reencuentro con el yoga clásico, con el Raya Yoga, con el Sudha Raya Yoga. En aquella época todavía no había Sudha Dharma Mandala, fueron unos añitos más tarde, no había teosofía, fundamos la Sociedad Teosófica y sí, esa fue la sensación de que fue un reencuentro intenso. Entonces luego yo amé, pues eso, yo ya conecto con el yoga y, y paso pues, a amar el yoga, ¿no? Y a practicar yoga, porque yo realmente me puse a practicar Hatha Yoga a las 3 semanas de llegar al ashram. Yo ya me metí en una clase matutina, yo solo todos los días, de 1 hora y media de asanas. 1 hora de meditación, 1 hora y media de asanas, ducha de agua fría, agua caliente. Y no, me vino bien. A ver, el Hatha Yoga ha sido para mí siempre, o sea, una disciplina, mi disciplina favorita. Quiero decir, yo he sido muy hatha yógico. Hoy tengo 66 años, que los hago dentro de una semana, y yo hago mi sesión personal. A mí ¿Cuántos has dicho? 66 hago la semana que viene. Y mi hatha yoga es muy personal. En eso coincido con Kali. Los dos, con el hatha yoga, somos muy, no sé cómo decirlo, muy afines con el hatha yoga. Muy Sí, lo entiendo. Y bueno, y así fue. Entonces ya practicaba. Las 3 semanas ya me puse además muy ascético en ese sentido. A mí, yo siempre he tenido mucha voluntad y siempre he sido muy disciplinado. Eso no ha sido nunca un inconveniente, todo lo contrario. Entonces, como vi que la asana me hacía bien, el pranayama, la meditación, me puse a meditar nada. Después del primer fin de semana que estuve en Málaga, me puse a meditar todos los días. Y entonces, nada, hacía mis prácticas, me levantaba a las 6:30 de la mañana y nada. Primero meditación, luego pranayama, media hora, asanas y luego lo que viniera a continuación. Lo entiendo perfectamente. Fui cogiendo peso. Para mí esta práctica que haces tú todos los días, que yo también la hago, es como mi pastillita. Yo digo, ya me tomo la pastillita y ya puedo vivir, pero si no me tomo la pastillita del Hatha Yoga o de ese tipo de prácticas, es como que mi personalidad tiende mucho al desorden. Y Rudra, ¿cómo era José Ignacio cuando llegó al ashram? ¿Qué tipo de persona era? Bueno, tenía 21 años. Casi ni me acuerdo, joder. Llegaba del ejército, me había comido un golpe de estado, me hice 120 guardias en 11 meses. Vamos, que estaba en ese momento, cuando llegué, estaba de mírame y no me toques. O sea, vamos. Pero así. Y antes de eso, pues viví mucho en la calle. Estudié, aprobé, iba a seguir estudiando, iba a hacer un peritaje, pero dije, va, me voy al ejército y acabo con esta historia. Y bueno, mucha calle. Tuve mucha calle antes del ejército, y ya después del ejército empecé a hacer yoga y se acabó la calle. La calle, la vida de la calle, la vida social. Estudiaba, pero mucha calle, entre comillas. ¿Y qué crees que te ha dado el yoga? Así con una palabra, ¿qué te ha dado el yoga? Bueno, a mí se me abrió un mundo de posibilidades internas y externas. Me dio sentido, me dio dirección. Y a partir de ahí me ha dado muchísimo. O sea, ¿qué te voy a decir? Pues yo creo que me ha dado todo.
todo, claro, llevo en el yoga desde los 21 años, ya no me acuerdo, desde los 21 años. Desde los 21 años todo ha sido yoga, todo el tiempo, ¿no? Primero lo que yo llamo el yoga adolescente, luego más tarde el yoga adulto y ahora estoy en el yoga abuelo. Cada etapa es distinta, cada etapa es diferente. En el yoga adolescente, pues el yoga se vive con mucha emoción, con mucho entusiasmo, incluso con mucha euforia. Y me acuerdo en el yoga adolescente, pues una actividad frenética, pero asociada al yoga. Yo ya me olvidé de la calle, de la gente anterior, de todo. Quiero decir, cambié de registro totalmente. La calle ya no me daba nada, las relaciones sociales que había dejado antes de irme al ejército un año y medio antes, tampoco me daban nada. Pero yo estaba ya en otro registro totalmente distinto, ¿no? Entonces, en el yoga adolescente, pues desde el entusiasmo, el joven tiene 21 años, te sobra energía, y entonces una actividad frenética. Pues en el ashram estuve 8 años sin vacación ninguna. Quiero decir, llegué en el 81, vale. Pues en el 82 en el 82 ya empecé a dar clases de yoga en Zarauz. Y en el 83 abrí la escuela de yoga de Zarauz. Pero a su vez abrí otra en Lasarte. Y daba clases en Zumaya, y daba clases en Guetaria, y daba clases en Orio, y trabajaba con la tercera edad. O sea, era una actividad frenética. Y el fin de semana en el ashram, ¿no? Frenética. Desde el entusiasmo, desde la energía que tenía, y pues esa euforia yógica de sentir que tienes algo grande, algo bueno, algo útil, algo que como a mí me estaba sirviendo mucho, pues claro, pues entendía que le servía a los demás, que le serviría, que sería de utilidad para los demás, y entonces pues uno se apasiona con eso y se lo va contando a todo el mundo y quiere que todo el mundo despierte y quiere que todo el mundo haga yoga. Y bueno, pues a veces uno cuando está así se vuelve un poco invasivo y a veces pues es un poco pesado, ¿no? Sí. Claro, si uno está en la siesta, durmiendo, y tú le quieres despertar y se despierta, pues se molesta, ¿no? Entonces no puedes despertar a la fuerza a la gente, ¿no? Pero bueno, sí hablar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la actividad se volvió frenética, vamos, como que estaba, yo qué sé, daba 5 o 6 clases de yoga al día, de hatha yoga. 5 o 6 clases. Sí, todos los Son días. muchas, ¿eh? Eso fue durante muchos años. Y entonces, ya en el 83 ya abrí el centro en el que estamos ahora, en este momento, de Zarauz, el de Lasarte, pero luego daba clases también en Maya, Orio, Guetaria, ya te digo, entonces frenética la actividad. Pero bueno, muy productiva, muy provechosa, porque había que sembrar mucho. Entonces no había yoga en Guipúzcoa. En San Sebastián había un tipo que daba, y el yoga que había en Guipúzcoa, pues es el que impartía Madaba y ya está, y nada más. Pero no había yoga, entonces, bueno, había mucho que hacer, ¿no? Había mucho que hacer, ¿no? Y bueno, también es cierto que en el yoga adolescente uno idealiza el yoga, pero bueno, eso te da alas. Idealizar algo te da alas, ¿no? Pero en ese momento uno no siente, uno no ve que esté idealizando el yoga. Uno está ahí y está bien ahí, ¿no? Luego ya llegarán otros tiempos donde eso cambia, ¿no? Y bueno, así fueron años. Ashram, fin de semana, hasta el 91, 92 o así. Eso que... Y bueno, la actividad siguió a ese nivel de actividad. Había que hacer, había mucho yoga que hacer, había mucho
mucho trabajo que hacer de difusión y de divulgación, ¿no? Y bueno, y al tiempo que daba las clases de Raya Yoga, tenía grupos permanentes de meditación, ¿no? Todos los fines de semana. Todos los viernes, perdón. Todos los viernes. Y ahí estaba. Ahí estaba. ¿Y cómo cambió cuando pasas al yoga adulto? Bueno, tienen que pasar unos cuantos años. El yoga adolescente dura un tiempito, ¿eh? Dura un tiempito largo. En mí. En los demás, no sé, pero en mí, 15 años, pues, del 81, 91, pues eso, pues acercándome al 91, 95, por ahí. Luego uno pasa al yoga adulto y es otra etapa distinta. Ya, bueno, ya no idealizas, pero tampoco te desidealizas. Vas buscando un punto intermedio entre lo ideal, entre la idealización, que tiene mucho de fantasía, y la desidealización, que cuando idealizas algo lo pones mucho en valor, y cuando lo desidealizas es como que eso va al revés. Entonces, entre la idealización y la desidealización, pues está la realidad. Y en el yoga adulto, pues me instalé pues el yoga real. Real en dos sentidos. Real, de realeza, asociado más a Raya Yoga, al yoga real, a la realidad del yoga, a la verdad del yoga, o la verdad del yoga, y, 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 y real en el día a día, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues tienes una relación más adulta con las cosas, ya no hay tanto entusiasmo y hay tanta euforia, pero están las cosas mucho más claras. Hay mayor claridad, hay una conciencia diferente, hay mayor claridad. Ya hay muchas cosas que no necesitas hacer, como hacías cuando estabas en el yoga adolescente, ya no necesitas estar convenciendo a nadie, uno está donde está y el que quiere se acerca y el que no se va. Y uno hace el trabajo de una manera más adulta, más consciente, menos entusiasta y más voluntarioso, de otra manera. De otra manera. Y en el yoga adulto ya se han pinchado mucho el globo. Ya se han pinchado muchos globos. Ya sabes que no te iluminas en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años. Y sabes muchas más cosas asociadas a la verdad. Y entonces, pues, es un yoga más adulto, es un yoga más estable, con más tierra. La cabeza puede estar apuntando al cielo, pero hay más tierra, hay más estabilidad. ¿Mm? Y en el yoga adulto uno también empieza a tenerse más en cuenta a sí mismo, porque si no ya sabe lo que pasa. Con una actividad de ese nivel, pues uno se puede quemar, o se puede enfermar. Sí. Y bueno, pues muchas veces para que se pinche algún globo que otro, pues uno se tiene que enfermar. Yo me enfermé, y luego ya me recuperé, pero más que nada porque esto nos pasa mucho a los yogis, o a los yoguistas, antes de yogis, yoguistas. Y es que a veces no nos damos cuenta de los límites, ¿no? A veces pecamos un poco de omnipotencia, a veces un poco y a veces un mucho, depende del momento y depende de la persona. De omnipotencia y parece que, bueno, que uno puede con todo, que tiene que llegar a todo, que lo tiene que hacer todo. Y bueno, pues el cuerpo que tiene sus razones nos pone límites, quiero decir. Aunque no los veamos, el cuerpo te para. Y cuando te para, te dice, pues bueno, pues hay que aprender de la experiencia. Y entonces te autorregulas mejor. En el yoga adulto me autorregulaba mejor. A todos los niveles. Entonces, bueno, ya trabajas de otra manera, tienes una relación distinta con las cosas, con las prácticas, con el yoga. Te colocas en otro modo y en otro lugar. Muchas veces cuando se pincha el globo es cuando la gente deja el yoga, ¿no? Sí, cuando se le pincha el globo, pues se desidealiza y se va. Se va. A ver, cuando se pincha el globo siempre es un momento de
de pequeña crisis, ¿no? Y entonces las crisis son siempre un conjunto de riesgos y de posibilidades. Es igual que en la pareja. Hay un momento que te enamoras, uno se enamora del yoga, uno se enamora de una pareja y la idealiza. Todo lo que ve en ella es fenomenal. ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Nada, me gusta todo, ¿no? Bueno, si convives más pronto que tarde y si no convives más tarde que pronto, pues bueno, acabas viendo a la persona que es en realidad, ¿no? Quiero decir, que no hay bellas durmientes y que tampoco hay príncipes azules. ¿Qué significa esto? Pues que eso es una crisis, la crisis de la desidealización, ¿no? Y entonces el riesgo es separarte de tu pareja, el riesgo es separarte del yoga cuando te desidealizas. ¿Me explico? Ujú. Entonces, pero cuando ya, bueno, ya ves que el yoga, pues está, yo ya sentía que el yoga estaba en mí y las 4 fantasías que sobraron se disolvieron en el aire, pero el yoga seguía estando en mí. Entonces comprendí que el yoga no era lo que estaba pensando, que era, sino el yoga es lo que es, no lo que Ujú. uno piensa, no lo que uno fantasea. Y entonces, pues yo en ningún momento me planteé dejar el yoga. Para nada, ¿eh? Para nada, no, en ningún momento. Los 4 globos que se me pincharon no supusieron una desidealización fuerte. Entonces, no me planteé en ningún momento. Todo lo contrario. Vi claro dónde tenía que estar y qué es lo que tenía que hacer. Ujú. Y el yoga adulto, joder, te da mucho más, porque tienes más sentido común, tienes más tablas, tienes más experiencia, tienes más saber, tienes más peso, tienes más tierra. Ujú. Has, Entonces, has hablado de crisis. El yoga está claro que no nos evita ningún tipo de crisis, nos ayuda a superarlas, o igual sí que nos puede evitar algo un poquito, si hacemos las cosas un poquito mejor, hacia adentro, quiero decir. ¿Has tenido alguna etapa, que seguro que sí, como todo el mundo, alguna etapa complicada, oscura, dentro de este camino de 40 y pico años? sí, a mí lo que siempre me desestabiliza es cuando el cuerpo, mi cuerpo físico, yo siempre he dicho que he tenido mucha resistencia al estrés. Los profesores de yoga hablamos mucho de relajación, pero al mismo tiempo vivimos a veces con niveles de estrés muy altos. Todo hay que decirlo. Entonces, a mí lo que me ha solido desestabilizar suele ser cuando el cuerpo, por la razón que sea, es, pincha, se, se pone mal, me pongo enfermo y ahí es donde no he tenido enfermedades graves, pero sí momentos complicados a ese nivel. Y entonces es como que, claro, si uno está en la omnipotencia y de repente pinchas, pues pasas a sentir que estás en la impotencia. Es decir, la omnipotencia es puedo con todo y la impotencia es no puedo con nada. No puedo absolutamente con nada, que tampoco es real, ni lo uno es real ni lo otro es real, ¿no? Pero bueno, hay veces que, bueno, pues de pronto, pues el cuerpo no acompaña como acompañaba y entonces ahí se mueven muchas cosas, ¿no? A veces se dispara la angustia, se disparan los miedos, y hay que hacer un esfuerzo por gestionar todo eso. Y el yoga ayuda, pero bueno, uno no puede evitar sufrir. Ujú. Eres consciente de que estás sufriendo. Es decir, cuando tienes pensar fantasías catastróficas, te das cuenta de que son mentiras, pero no puedes evitar sufrir. Hasta que, bueno, va pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí generalmente ha sido ese tipo de cosas, ¿no? Por exceso, por abuso del cuerpo, ¿eh? Quiero decir, Ujú. por abusar de él, por sobrepasar los límites 40 pueblos y 10 ciudades y darme igual, ¿no? Ahora, claro, de repente el cuerpo para y no puede seguir uno con ese nivel de actividad. No sé si me explico. Claro que sí, Entonces se produce ahí un estado claro que sí. como Oye, que se desestabiliza y dice,
pero parece que el yoga nos tiene que mantener siempre en equilibrio y en armonía. Pues no, porque no es el yoga lo que nos desequilibra o nos hace perder la armonía, somos nosotros mismos con nuestros excesos. En mi caso siempre han sido mis excesos, no tener conciencia de los límites y mis excesos. Es decir, darlo todo, trabajar mucho, pero mucho todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que dice, bueno, a ver, tío, pues, no es el yoga lo que nos desestabiliza, es nosotros en el yoga haciendo de una manera determinada. ¿Mm? Por nuestros excesos, por nuestro apasionamiento. No es otra cosa. ¿Dónde está la diferencia entre el dejarte llevar, el hacer lo que sientes o la compulsión? La compulsión es algo que te supera, es algo que no puedes dejar de hacer aunque quieras. Está la compulsión, está ser compulsivo y está ser impulsivo. Si estás compulsivo, no puedes con ello, eso te supera, no tienes control. Si estás impulsivo, puedes controlar. A veces sí, a veces no. Eso es impulsivo. Compulsivo ya no controlas. Ya eso te supera, es superior a ti. Y eso te arrastra. Impulsivo, cuando uno baja el nivel y va dejando de ser compulsivo, sigue siendo impulsivo. Pero ahí puedes decidir. Ahí puedes, a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Qué límite, ¿no? Muchas veces muy fino entre la compulsión y el ser impulsivo, ¿no? A mí por lo menos me ayuda mucho, te lo digo, me ayuda mucho el estar obligado a dar clases de yoga para que ese límite no se traspase muchas veces, porque como tengo que parar muchas veces en la clase de yoga y hacer esa sesión, es lo que me está ayudando. Si no hubiera esa sesión, seguramente seguiría corriendo. Sí, bueno, el yoga ya sabes, el yoga es una parte del yoga, es aprender a parar. Y lo dice alguien que no ha parado de correr, pero es así. Quiero decir, aprender a parar, ¿no? Aprender a parar, cuando te pones a respirar, pues tienes que parar y tienes que poner la atención y el interés en respirar. Si te pones a hacer asanas, tienes que parar en tu cuerpo. Y eso ya es un primer nivel de conciencia, ¿no? De uno mismo, ¿no? Tienes que parar en el cuerpo, ¿no? Si tú vas a relajarte, la mente puede estar volando, pero tu cuerpo está parado, ¿no? La meditación, pues fíjate, cállate la boca, cierra los ojos, quédate quieto. Dentro no estás quieto, pero por fuera estás aprendiendo a estar quieto y aprendiendo a parar, ¿no? Y eso rompe la mecanicidad, ¿no? Los automatismos de la vida, de la persona. Y una parte importante es esa, aprender a parar. Sí, sí. Rudra, en esos momentos de frustración, de tristeza, de sentirte impotente, ¿qué fuerza o qué es lo que te ha ayudado a seguir, a continuar? ¿En qué te has apoyado? La voluntad. Pero si no tenías voluntad en ese momento. No, siempre he tenido voluntad. Yo no he parado. A pesar del momento no bueno, yo he seguido haciendo igual. Bueno, bajas el listón, bajas el nivel porque no te da para todo como te daba, ¿no? Pero la voluntad, sí, la compañía. Mi pareja siempre ha estado ahí apoyándome. El maestro, el ashram, el grupo. Eso es importante. Porque para mí, la escuela, a ver, yo lo explico de esta manera. Para mí la escuela es como la madre.
La madre nos acoge a todos y nos nutre a todos. No distingue si este hijo o el otro hijo, nos coge a todos. Nos nutre, nos alimenta con el conocimiento, nos acoge y de alguna manera nos cuida, ¿no? Por eso para mí la escuela es la madre. Los procesos alquímicos los de nutrir y de cobijar y de cuidar los hace la madre. Y la escuela es así, ¿no? Es la madre. La figura de autoridad, que en este caso es Madaba, para mí es el padre. Si fuera una mujer, seguiría siendo el padre, porque seguiría representando a la autoridad. Pero en este caso es varón, es Madaba. Y luego los compañeros, todos los compañeros, son los hermanos, que es una línea horizontal. Ujú. La vertical y la horizontal, ¿no? Son los hermanos. Y bueno, pues hay hermanos mayores, hay hermanos menores, hay hermanos aventajados, hay hermanos menos lúcidos, pero son hermanos. Bueno, luego como en todas las familias pasa de todo, claro. Y entre los hermanos también pasa de todo. Pero el eje es este, ¿no? La escuela es una línea horizontal de acogimiento y si te vas, pues tampoco te dice nada y si vuelves, te vuelve a acoger, como el primer día. Y ya te digo que el padre pues, está representado por el maestro. Luego, de ahí pues surgen otros padres que crean otros espacios donde luego en esos espacios hay más hermanos. Pero en principio, pues la escuela, Sanatana Dharma, para mí es eso. La madre, el ashram es su representación y eso es. Entonces también, pues bueno, estar ahí con tu gente, ¿sabes? En un momento no bueno, pues ayuda. Sí, estoy de acuerdo. La necesidad de estar cuando estamos, sobre todo, siempre, pero cuando estamos bajitos de energía, de estar con esas personas que son nuestra familia espiritual, que sentimos que de alguna manera nos aceptan y que tienen esa energía que en ese momento nos falta a nosotros. Yo muchas veces me acuerdo de un cuentecito de un hombre que había dejado su grupo espiritual y un día llamó a la puerta y era pues la persona que pasaba por ahí, que era el encargado de ese grupo espiritual. Y se acercaron y vieron, y se quedó sentado al lado de él viendo el fuego, casi como tú, aquella vez, viendo el fuego. Y estaban ahí viendo el fuego y el hombre estaba como un poco cortado diciendo, he dejado el grupo espiritual, este hombre ha venido aquí, no sé ni lo que quiere, y él dice, no, pasaba por aquí, he pasado a verte. Y estaba mirando el fuego y estaba ahí el fuego a tope y una de las brasas del fuego saltó y se separó del fuego y se fue apagando. Y simplemente el otro hombre lo que hizo es coger con las pinzas ese trocito de brasa, lo acercó al fuego y al acercarlo se volvió a encender. Y yo me doy muchas veces cuenta como te vas creyendo que puedes con todo, me voy separando y me hace falta ese encuentro con las personas que andamos juntas el camino, porque si no, la sensación es que me voy secando si voy solo. Otra pregunta. En estos momentos de tu vida, ¿qué es para ti? ¿Qué herramientas de yoga son para ti las más interesantes, las que más te apoyas? Cada etapa cogemos unas herramientas, pero hay algunas etapas que le damos más fuerza a unas herramientas que a otras. ¿Cuáles son las que de alguna manera... ¿En relación al yoga? Sí. Al yoga. Sí. Pues en relación al yoga, las mismas de siempre. La meditación y mi hatha yoga. Yo hoy no voy a hacer hatha yoga porque estoy aquí. Si no, ahora estaría haciendo hatha yoga. Mi hatha yoga, mi sesión personalizada, que es muy particular de mí. Estaría haciendo mi hatha yoga. ¿Para ti es hatha yoga? Esta vez mañana será. Y las técnicas y el hatha yoga. Hablando del yoga, para mí la terapia suprema es la meditación. Y el hatha yoga es un conjunto de técnicas psicofísicas que facilitan el bienestar, facilitan la base, el estar básicamente bien. Y luego también facilitan pues
ir aprendiendo a parar, ir aprendiendo a hacer pratyahara cuando respiras, cuando haces pranayama, cuando estás en la asana, y entonces facilita ir aprendiendo a concentrar la mente en el ahora de la postura, en el ahora del pranayama, en el ahora de la relajación. Y eso, además del bienestar psicofísico, que es un regalo en una sociedad como esta en la que vivimos, tan agotada, tan ansiada, tan estresada, ¿no? Es un regalo maravilloso, ¿no? Pero a otro nivel, pues nos prepara para que los que tengan interés o tengan inquietud, pues pasen al siguiente nivel, que sería el de la meditación, ¿no? Porque ya han aprendido a parar, han aprendido a hacer pratyahara, introvertir los sentidos, concentrarse en la respiración, en la postura, en la relajación, pues ya están haciendo sin darse cuenta dharana también, y entonces pues el Hatha Yoga prepara el campo, da base y prepara a la persona para poder, si hay necesidad o si hay inquietud, de pasar al siguiente nivel, ¿no? Que sería el de la meditación o el del Raya Yoga, ¿no? Porque ya, una vez que estás con los ojos cerrados y has respirado y estás tranquilo, concentrar la mente en algo, Sohan, pues ya es fácil, ¿no? Bueno, fácil, quiero decir, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y es un regalo, es una bendición, la verdad se ha dicho. Entonces, para mí, la meditación es la terapia suprema y es la técnica por excelencia del yoga, ¿no? Y el Hatha Yoga le acompaña desde la base, creando ese bienestar que es tan necesario, ¿no? Porque si estás jodido, perdón por la expresión, o si estás mal, te pones a meditar y no te aguantas a ti mismo, o sea, es como, ¿qué? Meditar, quedarme quieto, cruzar las piernas en una silla, ¿pero qué? Si me va a reventar la cabeza, o sea, primero tienes que, uno crea esa base necesaria, ¿no? Ese estado previo para pasar, si hay necesidad e inquietud, al siguiente nivel, ¿no? Y si uno no pasa al siguiente nivel, se beneficia del bienestar. Sí. De ese bienestar interior, que luego te lo llevas puesto a la vida, al trabajo, a tu casa, a tus relaciones. Es una bendición, ¿sí? Extraordinario, ¿sí? Para mí son las técnicas. ¿Cómo sientes la asana dentro del Hatha Yoga? ¿Cómo la sientes? La siento como fundamental, la postura. Pero cuando lo vivencias la asana, no solamente en el conjunto, sino cuando lo vivencias, ¿qué es lo que realmente Cuando vives? me meto en la asana, yo hago un Hatha Yoga muy personalizado. Yo puedo estar en la pinza 20 minutos. Hago 4 posturas y se acabó. Yo suelo decir que hago Hatha Yoga para agotados. Hatha Yoga para agotados, o sea, no hago el saludo al sol. Yo no lo hago. No es porque le tenga manía, ni mucho menos, pero yo no lo hago, porque si no, no sería un Hatha Yoga para agotados. Entonces, hago la media luna para estirar bien los laterales. Luego me tumbo. Hago la vela, el arado, el pez, y un día hago la media rueda, me siento, hago la pinza y la torsión. Y otro día, en vez de la media rueda, hago la cobra, la pinza clásica. Durante muchos años hice todas las posturas que te puedas imaginar. Hacía un Hatha Yoga casi acrobático. Me metía 1 hora y media, 2 horas al Hatha Yoga, todas las variantes, hacía pranayama y retenía 2 minutos y medio, casi llegué a 3, unas retenciones, hacía Kapalabhati, Bastrinka, hacía todo lo que puedas imaginar, hacía todo. Menos de media hora de pranayama no hacía nunca, y menos de 2 horas de asanas no hacía nunca. Y hacía todas las variantes del mundo pegado, 21, 22, 23, 24, 25 años. Ahora hago el Hatha Yoga que te decía. Entonces, y otro día pues hago, en vez de la media rueda, hago la cobra y luego hago la pinza clásica. Pero en la pinza clásica me puedo pasar un cuarto de hora o 20 minutos. Para mí es una postura, me pongo una Hatha Yoga y me quedo ahí. No estoy pensando en lo de mañana ni estoy pensando en lo de ayer, estoy en la sensación del cuerpo y estoy, sin más, es un estar en el cuerpo
es un estar en el cuerpo como muy consciente, muy placentero, muy agradable, y me digo a mí mismo, bueno, ya vale que no sé cuánto tiempo llevo aquí en la pinza. Entonces, hago la torsión le dedico menos tiempo. A la que más tiempo le dedico es a la pinza. Es como todos. Yo antes decía que hay veces que amamos unas posturas y odiamos otras, ¿no? Pues yo, pues, hacer la langosta siempre la he odiado. Me parecía una postura que cansada, tensionada. Y decía, ¿qué postura? ¿Quién habrá inventado esta postura? Pensaba yo, que no me gusta nada. El arco me gustaba menos, pero bueno, le cogí el punto. Y entonces pues hago un hatha yoga así. Entonces yo estoy ahí en la pinza y estoy para estar. No estoy para nada más. Y estoy disfrutando de la sensación, que es una sensación de introversión distinta a la de la meditación. Y es muy agradable. Muy agradable. Entonces hubo un tiempo donde hacía la pinza y en ese tiempo meditaba, repetía el mantra. Repetía el mantra. Y entonces otras veces hacía la postura con bandas. Con bandas. Sobre todo en la pinza. Hacía una banda, el que sepa sabrá y el que no, no. Pero repetía el mantra. Cuando yo empecé en el ashram, y empecé en el 81, el ashram se abrió en enero y yo llegué en noviembre. Y Madhava hacía la iniciación al mantra una vez al año o cada 2 años, dependiendo de si había gente, ¿no? Y no me acuerdo qué iba a decir, me olvidó. Bueno, ya me está. Sí, el mantra. Y entonces en aquella época Madhava nos daba unas hojas con diferentes mantras para luego utilizarlo en la meditación, ¿no? Y yo elegí una Namah-Shivaya. Otros una Monarayanaya, otros el de Krishna, otros. Luego ya Madhava, después de 10 años, cuando ya llegamos al Suladharma, ya se creó una rama del Suladharma, pues ya el mantra general para todos se convirtió pues una Monarayanaya. Pero al principio no, entonces yo sigo meditando con una Namah-Shivaya. Yo elegí una Namah-Shivaya y sigo usando, cuando uso el mantra, sigo usando una Namah-Shivaya. Shiva. La purificación, la reintegración. Sí, esa energía que destruye los obstáculos para avanzar, es la energía de Shiva. ¿No? Qué bonita. Una curiosidad que tengo, en el avance de los años, se supone que vamos avanzando espiritualmente, pero a la vez que vamos avanzando espiritualmente, también se va construyendo un ego espiritual. Esto yo creo que prácticamente es inevitable que vaya pasando. Va creciendo una cosa y la otra. ¿Cómo sabemos cuando de alguna manera estamos yendo hacia un lado o hacia otro? Se suplanta. Llegamos al yoga y ya llegamos con un ego. Desconocemos nuestro ego. Y desconocemos también el tipo de ego con el que nos hemos identificado. Y a ese ego con el que le llegamos al yoga y creamos un superego. A ese ego le ponemos la careta de otro ego, que es la careta de yogi. Al yoga, al ego con el que llegamos le ponemos otro ego. O sea, es como un superego. Un superego, le ponemos una careta pero que lo convertimos en otro ego. El ego yogi, que digo yo, el ego yogi, ¿no? Y uno hace eso porque es necesario durante un tiempo. El tema es que uno se quede ahí, se quede instalado ahí, ¿no? Y entonces tú me hablabas, ¿de qué me hablabas? Del ego yogi. Eso es que es inevitable. ¿Cómo saber muchas veces, cómo poder diferenciarlos Al personaje con el que uno llega, porque uno ya llega
con un personaje, le ponemos otro personaje encima. O sea, imagínate que tú llegas disfrazado de Capitán, o sea, llegas tu ego, supongamos que tu ego es Capitán Trueno, por decirlo de alguna manera. Y llegas al yoga y al Capitán Trueno le vistes de San Francisco de Asís. Entonces ya ahora tienes al Capitán Trueno debajo de al San Francisco de Asís o a la Madre Teresa de Calcuta, que pues algunos sintonizan más con el servicio, entonces a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces es eso, ¿no? Y no nos damos cuenta. Es necesario, parece ser, porque si no, no se haría. Es necesario identificarse con un personaje nuevo, como queriendo dejar atrás el viejo, pero no dejamos atrás el viejo, sino que le ponemos una vestimenta nueva. ¿No? Y ahí, pues, como que parece ser que necesitamos identificarnos mucho con eso, ¿no? Y adoctrinarnos mucho con eso, ¿no? Y sentirnos, pues, más, ¿no? Necesitamos sentirnos más ¿de qué? Pues más espiritual, más consciente, más sabio, más bueno, más tranquilo, relajado, pausado. Y yo, que llevaba la cocina en el asa, y entonces la llevaba solo, echaba unas broncas del copón. Entonces la gente me dice, vaya Yogi, está encabronado, decían, ¿has visto cómo se enfada? Y yo oía, ¿no? Dice, joder, vaya Yogi, que se relaje un poco, que se relaje un poco. En ese sentido no coincidía con lo que se suponía que siendo yogi, meditando, pues tenía que estar tranquilo, hablar despacio, con empatía, y él les decía, largaros de aquí, fuera, que me tenéis harto. ¡Ah! Y daba un portazo. No te conocí en esa temporada. Joder, este tío, decía, ¿no? Como que... Pero sí, lo construimos de alguna manera. Uno de los riesgos es identificarte con eso y creer que ya eres eso. Pues como le pasó al Quijote, ¿no? Se identificó con el caballero y ya se creía caballero, pero no era caballero, ni mucho menos, ¿no? Entonces te identificas con eso y pues sí, a veces pues nos interpretamos desde ahí, ¿no? Pero no somos nosotros mismos. Eso hay momentos donde se tiene que caer. Hay veces que, bueno, pues ahí aparece, pues, en ese sentirte más, pues a veces aparece, a ver, la soberbia, no sé cómo de llamarlo. Porque yo recuerdo que le preguntabas en tu entrevista a Madaba sobre el orgullo espiritual, ¿no? Y él te decía, no, lo espiritual no es orgulloso. Y de hecho, lo espiritual o el espíritu no es orgulloso ni es soberbio. De hecho, se caracteriza por la humildad, ¿no? Que es una virtud, aunque a veces oigo cosas absurdas, como hace poco, que alguien decía que la humildad no era una virtud, pero bueno, igual es porque, pues, o ella, pues, no puede ser humilde. ¿No? Pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? Entonces, no es la espiritualidad la que es orgullosa o soberbia, es la persona. Es la persona. La persona que en esa identificación, en ese creerse más, creerse pues, como decirlo, como por encima de, como si anduviéramos a varios palmos por encima del suelo, pues uno se puede volver soberbio y orgulloso porque uno en esa fase cree que tiene respuestas para todo, que sabe de todo, que puede hablar de todo. ¿Sí? Esto pasa mucho. Respuestas para todo, hablar de todo, saber de todo y es necesidad de demostrar constantemente, ¿no? Sí, hacerte valer. sí, pues todavía estamos en el yoga adolescente. No hemos llegado ni al yoga adulto. Ni, por supuesto, al yoga abuelo tampoco. Eso se hace con la edad, pero ni al yoga adulto. Estamos ahí y no nos damos cuenta de que ahí pues, uno se cree pues, más elevado que la gente común y corriente
Y ese tipo de cosas que son necesarias en un momento dado, pero que luego hay que abandonar hay que abandonar eso, hay que quitarse de ahí, porque eso es un inconveniente para el yoga mismo en sí. El yoga me refiero a la realización del ser. Sí. Eso. Pero bueno, hay fases donde, bueno, pues yo veo últimamente, por ejemplo, mucha gente, veo en la red, mucha gente asociada, relacionada con el yoga, que con bastante arrogancia, ¿no? Veo, por ejemplo, mira, estás haciendo esta entrevista. A mí pocas entrevistas me han hecho, porque soy muy celoso de mi imagen y no suelo querer que mi imagen esté en Internet, ¿no? Pero yo veo que esta sociedad nos empuja de alguna manera a todos, también a la gente que está en el yoga, al narcisismo, ¿no? Y bueno, yo entiendo, hay que hacer que funcionen las clases, hay que hacer que funcione la escuela, hay que hacer marketing, hay que hacer que funcionen los cursos. Yo sé que todo eso está detrás, ¿no? Pero también veo que sin que las personas se vayan dando cuenta, les va atrapando. Entonces, veo cómo las personas se desplazan a lo escénico, a la imagen, una necesidad compulsiva de aparecer, una necesidad compulsiva de que me vean. Y nos subimos a veces al, ¿cómo se llama lo que hay en las iglesias? El altar, no. ¿El púlpito? El púlpito. Nos subimos al púlpito de Instagram, de YouTube, nos subimos al púlpito yógico y desde ahí predicamos, diciéndole a todo el mundo ignorante lo que tiene que hacer, lo que tiene que aprender y lo que tiene que saber, ¿no? Y eso no nos damos cuenta, pero es un peligro. Si Patanjali existiera hoy en día, si viviera hoy en día, cuando habla de los obstáculos para la meditación, igual incluía las redes sociales. Igual incluía el mundo virtual, y las redes sociales, por cómo acaban atrapando a la gente y esclavizándola, sin que la gente se dé cuenta de su narcisismo, de esa necesidad. Viajaba por la Comunidad Valenciana hace no mucho, pues no sé, pues hace un mes o mes y pico, por Alicante. Y había un cartel grande al lado de la carretera, blanco, con letras grandes, y decía: si no te ven, no existes. Si no te ven, no existes. Lo he visto. Y yo sé a qué se refería. No se desea lo que no se conoce. Entonces, como estrategia de marketing, pues dar a conocer para que deseen lo que tú tienes que ofrecer, ¿no? Pero la gente, yo veo que está construyendo una creencia, yo lo veo constantemente, una creencia, esa creencia entra en la neurona y más allá del marketing, la gente se lo acaba creyendo. Si no me ven, no existo, ¿no? Es lo mismo que decir, si no estoy en Internet, no existo. Pero ahora un poco más fino, si me tienen que ver, porque si no me ven, no existo. Y no es real para nada, pero entonces, claro, hay la necesidad compulsiva a veces de estar subiendo contenidos constantemente. Da igual, de lo que sea, pero hay que subir, de lo que sea. Hace poco le decía a un artista que está haciendo un trabajo conmigo y que sube contenidos a Instagram, a YouTube, a TikTok, bueno, y que está en un camino de consciencia y que estaba con la cosa de cultivar la virtud como una fuerza contraria a su ego. Él ya conoce su ego y qué tipo de ego tiene, entonces cultivar la virtud para activar una fuerza contraria al ego, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues ponte una tarea, porque no vamos a hablar de las virtudes como así, ¿no? A nivel de mente, ¿no? Porque una virtud se cultiva de forma proactiva, no se cultiva pensando, ¿no? Pensando no se cultiva una virtud. Entonces, bueno, ponte una tarea, algo que tú puedas hacer cada día para cultivar la virtud. Es que no se me ocurre nada, dime tú algo que me conoces. Le digo, no te va a gustar. Es igual, dímelo. Le digo, bueno, vas a estar un mes sin subir ningún contenido, ni a Instagram, ni a TikTok, ni a YouTube, y luego
subirá solo un contenido por semana los 3 próximos meses. Casi le pedí que se cortara las venas allí mismo. O sea, puso una cara de pánico. Le digo, pero a ver, ¿qué te da miedo? Y dice, es que se van a olvidar de mí. Es que me van a ir las cosas mal. Es que voy a dejar de estar presente en sus vidas, ¿no? Le digo, a ver, vamos a ver, le digo. Vamos a ver. Y ahí está la creencia. Si no me ven, no existo. No existo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como 3 niveles, ¿no? El nivel de ser, el nivel de tener y el nivel de parecer, ¿no? Hoy en día, si parece que eres sabio, ya vale. Si parece que tienes dinero, ya vale. Si parece que haces, aunque no hagas, ya vale. Si parece, ¿sabes? Y estamos como muy en el parecer, ¿no? Parecer, 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 parecer. Patanjali diría que es un obstáculo en la meditación, porque menos parecer y más ser, ¿no? Y más estar, ¿no? Y el mundo virtual, claro, le decía yo a esta persona, pero también lo he hablado con otras personas. Claro, se vuelve como algo adictivo para mucha gente, ¿no? Entonces, la gente me dice, no, pero yo controlo, ¿eh? Yo controlo. ¿Y a mí qué me recuerda? Por los años duros de la heroína, los años finales de los 70 y principios de los 80, donde los yonkis que yo conocía me decían siempre, no, yo controlo, ¿eh? Yo controlo. De hecho, en el Ashram hicimos una prueba piloto para deshabituar gente que estaba adicta a la heroína. No funcionó. Entonces, no. Entonces, yo controlo. Pero no controlaba. Y aquí pasa un poco de lo mismo, ¿no? Y este hombre me ponía una cara así como de espanto y le digo, no vas a dejar de existir, no vas a dejar de ser, no va a pasar nada malo, estate tranquilo, estate tranquilo, no va a pasar nada malo, descansa. Si te estás volviendo esclavo del mundo virtual, porque la vida la estamos desplazando al mundo virtual, ahora estamos en el mundo virtual. Por eso yo digo que lo que es verdaderamente revolucionario hoy en día es lo presencial. Pero bueno, el mundo virtual es útil. Yo sé que es útil. Esto puede ser útil para alguien. No lo sé. Pero desplazar mucha vida al mundo virtual y caer en la trampa del parecer, ¿no? Del parecer, pues es riesgosa. Por eso digo que Patanjali, igual. Sí. Y eso es como lo vivo, Rudra. A mí las redes sociales no me gustan nada. De alguna manera hace tiempo empecé con ellas, por lo que dices tú también, porque me he dado cuenta que si no hay cosas que no se llegan a mover, te van conociendo, tal y que cual. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y para mí es un circo. Y para mí es un reto. Es un reto. Porque de alguna manera meterte en el circo sin que te atrape el circo, para mí es un reto potente. Sin perder valores, sin perder conciencia, sin obsesionarte con los likes, sin obsesionarte con la gente que te responda y que te diga algún comentario. Para mí es un circo. Entonces tengo que buscar fórmulas para mantenerme con más presencia y para encontrarle sentido. Es una forma también de comunicar. Luego hay gente que dice, oye, pues me ayuda eso que has dicho, ese consejo me ayudó, tal y que cual. Entonces, pero sí que estoy de acuerdo contigo que es un circo y que hay que tener mucho cuidado porque te atrapa el circo. Mucho ojo. Ojo, yo veo mucha gente atrapada en lo escénico. Y en lo escénico, ¿no? Estar ahí, en lo escénico. Si no estoy en lo escénico, no existo. Si no me ven, no existo. Estar ahí, ¿no? Como una necesidad ya obsesiva para mucha gente, ¿no? Y yo creo que es un problema. También en el yoga, quiero decir, no estoy hablando de fuera del yoga, estoy hablando en el yoga. Pero bueno, habrá que pasar. Yo pienso que habrá que pasar y que también puede ser un camino que de alguna manera en el momento que hay que hacerlo saque lo que tenga que sacar, saldrá. Que luego realmente y muy despierto. Y donde me alimento yo realmente, no sé si te pasa lo mismo, pero yo donde realmente me alimento, aparte de mis prácticas de yoga y meditación, es en las clases presenciales. Cuando estamos con personas, en esa energía es donde yo noto que hay un elemento bonito, que ahí es donde realmente me nutre lo que estoy haciendo. Pero bueno, lo otro es complementario.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, que no sé si te has dado cuenta que no me dejas preguntarte. Bueno. Vale. Tú ya llevas un montón de años estudiando al ser humano y con todo lo vivido, ¿qué has comprendido sobre el sufrimiento humano? El ser humano es ser humano. Y como somos seres humanos, pues sufrimos. Porque como seres humanos tenemos un ego que no conocemos, tenemos unos apegos fuertes a muchas cosas que nos superan y que somos seres humanos. Y en nuestra condición está sufrir. Luego el sufrimiento pues es un aprendizaje, ¿no? ¿Que tenemos que hacer innecesario el sufrimiento? Pues claro que sí. ¿Que uno aprende a sufrir menos por las mismas cosas? También. Y que uno pues va haciendo ese trabajo de no complicarse la vida, también. Pero bueno, a veces es complicado, ¿no? Te atropellan en un paso cebra y te cortan una pierna y es complicado. Aunque seas una persona que medita desde hace años y que hace un trabajo de autoconocimiento profundo, pues te han cortado una pierna. Y pues es inevitable sufrir. De hecho, pues igual es que tenemos que llorar la pierna, tenemos que hacer un duelo con esa pierna, tenemos que dar, pues, no sé, darnos unos cabezazos contra la pared porque nos duele y luego pues ya a partir de ahí pues vamos superando la experiencia, vamos, por la razón que sea, si es un ejemplo que he puesto, ¿no? Pero por la razón que sea, si al pasar ese paso cebra me atropella un coche y me cortan una pierna, pues mi experiencia pasa por ahí y pasa para algo. Ser capaz de comprender eso es importante, pero mientras tanto, pues uno sufre, ¿cómo no va a sufrir? Y tiene que pasar un duelo. Y como decía antes, tiene que llorar la pierna perdida y tiene que decir unas cuantas palabrotas y maldecir de vez en cuando y hasta que ya, pues, en ese proceso de comprensión, pues, bueno, vaya poco a poco superando el trauma, ¿no? Vaya superando el trauma y, bueno, hoy en día hay un montón de posibilidades para esa pierna perdida, para que ocupe prótesis de calidad, pero bueno, la pierna la has perdido, ¿no? Entonces, es un proceso, superar un trauma es un proceso. Y yo no conozco a nadie que no sufra en ese proceso. Y es que además es sano sentir el duelo, sentir el dolor, sentir la pena, sentir la tristeza y recuperar la esperanza, ¿no? Recuperar la esperanza y seguir, y seguir. Pero, claro, dice, no, he perdido una pierna y no me importa. Bueno. ¿Cómo que no te importa? Cuando digo una pierna, quiero decir una pierna, quiero decir, no sé, un hijo, quiero decir un trabajo importante, quiero decir, yo pienso, yo creo, no es que piense, ni tan siquiera lo creo, yo sé que esto es así. La vida es la gran dadora, pero también es la gran quitadora. Cuando nos da, todo bien, todo estupendo, todo felicidad, ¿no? Pero también es la gran quitadora. La vida también es la gran quitadora. Y lo mismo que nos da durante un tiempo, luego nos quita. Y cuando nos quita, el ser humano, porque es parte de la naturaleza humana, nos apegamos, pues entonces sufrimos. Claro, tenemos que aprender a cultivar el desapego. Pero para cultivar el desapego hay que cultivar el desapasionamiento. Pero si no estamos en esta historia, pues eso no se eso no se vive. Y incluso estando en esta historia que llamamos yoga, hay que pasar por ahí. No puedes no pasar por ahí. No puedes. Tienes que pasar por ahí. Otra cosa es que pases
de una manera o que pases de otra, con una lucidez o con otra, pero hay que pasar por ahí. Esto está en nuestra naturaleza. Y la vida, insisto, una última vez, es la gran dadora, pero también es la gran quitadora. Comprender eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Y qué diferencia hay entre pasarlo y no pasarlo? ¿Cómo pasarlo y no pasarlo? El sufrimiento. Hay gente que lo pasa y gente que se engancha. Y Hombre, pasan 10, 20, 40 años. si 20 años más tarde estás mascando la misma goma de mascar, es que no has superado. Por eso te digo, ¿qué diferencia hay entre pasarlo, no pasarlo, superarlo, no superarlo? Hombre, pues está claro, lo superas y ya sales de ahí. Quiero decir, sales de ahí. Siguiendo con el ejemplo este, que es un ejemplo así tonto, pero quiero decir, sigues sin pierna, pero ya has superado el trauma. Y entonces ya puedes estar en tu vida otra vez, viviéndola con normalidad, teniendo otra vez pues expectativas, teniendo proyectos, riendo, disfrutando, amando, viajando, ¿sabes? Y cuando te quedas ahí, pues estás amargado. Y si estás amargado, pues todo lo ves mal. Es como que sigues en duelo toda la vida, ¿no? Dice, la novia que se fue con otro y 10 años más tarde sigo mascando la misma goma de mascar, pensando en ella, ¿no? Dice, no he superado el trauma por el abandono, ¿no? Y entonces seguramente la persona va a necesitar que le asista a alguien para que pueda ir superándolo, porque lo mismo que si nos cortan la pierna, nos tienen que asistir los cirujanos, ¿sí? Y nos tienen que atender para no desangrarnos, pues si alguien no puede superarlo, necesitará asistencia. Sí, me refería sobre todo a lo que debe de hacer una persona, a qué acciones, actitudes, valores tendrá que ver para superarlo. ¿Qué tendrá que hacer internamente? La diferencia que hay entre una persona que lo supera y lo que no supera, ¿qué es el trabajo que ha hecho interno? Es que al principio estás hecho una mierda cuando tienes una experiencia de esa naturaleza, entonces no tienes recursos. Luego, poco a poco, pues vas como desarrollando otra vez el poder perdido. Y entonces, ¿qué es lo que necesita una persona? Pues, hombre, necesita voluntad, necesita comprender. Si mi experiencia pasa por ahí, pasa para algo. ¿Qué es lo que tengo que aprender yo de esta experiencia? A pesar de la pérdida. Y ir poco a poco recuperando, como decía antes, el ánimo, la esperanza. Hace falta una mente. Hace falta ir cultivando una actitud mental más positiva, no ceder a la amargura, no abandonarse al desánimo. Es que, a ver, yo creo que no hay una receta mágica para todo el mundo. Cada uno lo va haciendo como puede, como buenamente puede, y va echando mano de los recursos que van apareciendo en su vida. No hay un guión, no hay una receta, insisto, como decía antes, mágica. No la hay. Cada uno es diferente, cada una es diferente y cada una va haciendo lo que puede en el momento en el que está, con lo que tiene. Pero sí que hace falta una voluntad de superación, de salir adelante. Es decir, nos podemos abandonar un tiempo al abatimiento, pero un tiempo, más no. A partir de ahí hace falta esa voluntad de superación, de venga, adelante. Aunque insisto, hay veces que hace falta abandonarse ahí un tiempo, pero no, un tiempo limitado. No nos podemos quedar a vivir ahí. No nos podemos quedar a vivir ahí. Pero, sí, insisto, cada uno hace lo que puede con lo que tiene en cada momento y yo creo que no hay un guión.
Ujú. Tienes que hacer esto, esto y esto. Rudra, ¿qué valores fundamentales para ti son en tu vida? ¿Cuáles son los valores de alguna manera que intentas mantener y con los que intentas sostenerte? No sé qué decirte. Cuando hablamos de valores, ¿O dirías virtudes? bueno, virtudes. Las virtudes son todas formas de amor. Yo me tomo muy en serio cultivar la virtud. Para mí no es una intelequia. Yo me tomo muy en serio cultivar la virtud. Por eso me dejo ver poco, porque cultivo la virtud. Por eso me dejo ver poco. Yo llevo en el Ashram desde el año 81, pero mucha gente no me conoce. Yo te estoy conociendo hoy, Rudra. Realmente nos hemos visto varias veces, hemos hablado, sí, amistosa, hemos ido a comer alguna vez, pero realmente esta conversación que tenemos, yo estoy descubriendo muchas cosas sobre ti, estoy conociéndote mucho más. Sí, por eso te digo que mucha gente no me conoce, tú incluido. Es Uh-huh. así. Y entonces, bueno, pues ninguna virtud nos es ajena. Y en este camino de consciencia hacia la conciencia, pues todas las formas de amor, a mi modo de ver, que son las virtudes, nos aproximan y nos acercan al ser, ¿no? Y entonces, dependiendo de cada uno, pues uno tiene que poner más énfasis en unas virtudes que en otras. Pues yo pongo énfasis en la sobriedad y en la sinceridad. En la sinceridad y en la sobriedad. Otros tienen que poner más énfasis en la humildad. Ninguna nos es ajena, quiero decir, la serenidad, la humildad, la sinceridad, la ecuanimidad, el desapego, el coraje, la sobriedad, la inocencia, el sentido, una acción con sentido y con dirección, que para algunas personas eso es también una virtud. Ninguna nos es ajena, pero lo cierto es que tenemos que incidir por nuestra forma de ser, por ese ego tonto que todos tenemos, ego tonto pero que nos ha ayudado a sobrevivir también, pues tenemos que incidir en unas y no en otras, ¿no? Pues yo incido, pues como te decía antes, en la sobriedad y en la sinceridad, ¿no? ¿Qué son para ti? ¿Eh? ¿Qué son para ti? La sobriedad es tener medida. Una persona ebria no tiene medida. Se bebe todo lo que le pones delante y acaba ebria es borracha. Entonces la sobriedad es tener medida. No duermas mucho, pero tampoco duermas poco. No comas mucho, pero tampoco comas poco. No medites mucho, pero tampoco medites poco. Medita lo necesario, como lo necesario. Y en cada uno lo necesario es diferente, ¿no? Entonces, tener medida, sentido de los límites, tener medida, ¿no? Eso es para mí la sobriedad. No hables mucho, pero tampoco hables poco. Habla lo necesario, ahí donde estés. Y si no es necesario, cállate. Y me callo. Hay que aprender a estar en primera fila, pero hay que también aprender a estar en quinta fila o en la última fila y seguir y saber que sigues siendo tú, el mismo. Yo viví muchos años en el Ashram, en el salón grande, allí delante. Luego me quité del salón grande, ahora estoy en otro salón, donde no se me ve casi nunca. Y en el salón grande se me ve solo en momentos muy concretos, ¿no? Bueno, tiene que ver con cultivar la virtud también. Entonces, por un lado está la sobriedad y por otro lado es la veracidad. Sinceridad es veracidad, es satia. Para mí es la veracidad. Es decir, la verdad de lo que siento, de lo que pienso, de lo que vivo. Ser sincero conmigo mismo. Primero, cuando hablo de veracidad, no es en relación a los demás, es en relación a mí mismo. No autoengañarme. Porque el autoengaño es muy civilino y uno se hace trampas a sí mismo hasta jugando al solitario, ¿sabes? Entonces, ser sincero conmigo mismo. ¿Cuál es la motivación que me lleva a mí a esto, que me lleva a mí a lo otro, que me lleva a mí a aquello? Ser sincero conmigo mismo. Ser sincero. Conocer la motivación que muchas veces permanece oculta detrás de lo que hago. Ser sincero.
Ser sincero conmigo mismo. Y si es esto, no es esto otro. Ser sincero. No pasa nada. No pasa nada malo porque vea mi verdad. Que me escuece, pues me aguanto. No pasa nada. Que me gusta, bien. Que no me gusta, también. La verdad es la verdad. No tiene que gustar, ni tiene que disgustar. Es lo que es. Entonces, eso es. Entonces, yo ahí cultivo la virtud de la sinceridad. Y si quiero estar, estoy. Y si no quiero estar, no estoy. Y si digo sí, es sí. Y si digo no, es no. No digo sí cuando es no. No digo no cuando es sí. ¿Sí? Entonces, yo, ninguna me es ajena. Ninguna de las virtudes me es ajena. Pero yo, por mi tipo de personalidad, cultivo estas dos. Cultivo estas dos. Y luego, bueno, pues están las demás de referencia que en un momento dado tengo más presente otra. Por el momento que estoy viviendo. Puede ser el coraje, pero puede ser la humildad, pero puede ser la aceptación de la serenidad. Pero estas dos están ahí porque estas dos virtudes las cultivo de forma proactiva desde hace muchos años. Yo me lo tomo en serio, ¿eh? No es, ay, la virtud, qué bonita. Cultivar la virtud siempre es doloroso. Cultivar la virtud es un proceso doloroso, siempre. Porque implica algo muy sencillo, pero muy difícil de hacer, que es la reducción egoica. Y la reducción egoica siempre es dolorosa. Al ego le duele, le escuece, se le levantan ampollas, le fastidia. Y entonces es un proceso doloroso. Aunque sea en pequeñas cosas, pequeñas cosas. Pero es un proceso doloroso. Entonces no hay placer en eso. Lo que pasa es que luego es muy liberador. Y siempre me aproxima, de forma gradual, me aproxima a mi verdadera identidad, que es esa parte de mí que permanece idéntica. Y además, cualquier virtud que se cultiva por ser una forma de amor, yo esto no lo creo, yo esto lo sé, hace que se cultive el amor. Al cultivar una de las formas, cultivas el amor, y el amor es importante, de las cosas más importantes. Si es un valor, no lo sé, pero el amor es muy importante. Qué bonito. Muy importante. Es lo único con lo que al final nos quedamos y es lo único que nos llevamos. Es lo que estamos aprendiendo. Eso. Rudra, ya estamos acabando con el Ya podcast. estamos acabando. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé, no tengo hora. Pues perdona. ¿Verdad? No tengo hora. He estado... Entonces, faltan dos preguntas. Generalmente la penúltima pregunta me la hace la persona que estoy entrevistando y luego la última... Una cosa. ¿Y del yoga abuelo no hablamos? Ah, vale. Pues vale, yoga abuelo y luego ya me haces la pregunta tú a mí. ¿Hablamos del yoga abuelo? Vale, mira. En el yoga abuelo, ¿qué me ha pasado a mí? ¿No? Pues yo he dejado de creer en el yoga. ¿Suena? ¿Cómo suena? Pero me explico, para que no se entienda mal. He dejado de creer en el yoga porque sé, porque lo vivo, que el yoga no es una creencia. No es una creencia. El yoga es una experiencia. El yoga es un estado de conciencia. Es una vivencia íntima. No es una creencia. Entonces, he dejado de creer en el yoga como creencia, porque es un estado de conciencia. Es algo que se vive. No es algo que se cree. Es algo que se vive. Entonces, desde ahí he dejado de creer para vivirlo como algo que es. No tiene nada que ver creer con esto. ¿Y podrías definirlo desde ese estado, desde ese... Ya sé que muchas veces las palabras se quedan pequeñas, pero ¿podrías definirlo desde el yoga abuelo lo que es el yoga?
Claro, yo me acuerdo una vez que estaba con Calqui en los años 80 y estábamos con el Bhagavad Gita, estábamos en una esquina en la sala y estábamos oyendo. Me hacía Calqui así con la cabeza. Y le digo, ¿qué te pasa, chaval? Y me dice, claro, es que esto es muy complicado, me decía. Porque claro, dar forma a lo que no tiene forma es una frase que igual él ni se acuerda, yo me acuerdo. Dice, dar forma a lo que no tiene forma es deformarlo, me dice. Claro. Entonces, cualquier interpretación que hagamos sobre ese estado de conciencia, pues es una interpretación. A veces necesaria como para entendernos, pero no deja de ser una interpretación. Entonces, ese estado de conciencia pues es un estado de plenitud, es un estado de unión con mi verdadera identidad, eso que permanece idéntico en mí, que observa, que es el sujeto, no el objeto. El objeto son los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las acciones, pero eso viene y como viene se va. Pero el sujeto no permanece, el sujeto está, ¿no? Y ese sujeto al que me refiero, eso que yo vivo como mi verdadera identidad, lo identifico también en todo, lo voy identificando también en todo. Entonces ahí me surge un sentido de unidad. No es una idea de unidad, no es una creencia de unidad, todos somos hermanos, no. Es un sentido de unidad, es otra cosa diferente, ¿no? Y en esa línea, realmente es en esa línea que lo voy viviendo. Pero ya tengo que dar forma a una experiencia de esta naturaleza, es como, pero en esa línea, ¿no? El sujeto que permanece, el sujeto que está, el sujeto que soy, el sujeto que no tiene nada que ver con el ego tonto que digo yo, o el ego gallo que digo yo, no. Eso que soy, eso que es. Sería algo así como estar y ser y estar. O en otras palabras, estar en el ser que soy. Y desde ahí vivir, ¿no? Yo en ese sentido estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido al yoga, estoy muy agradecido a mi maestro, estoy agradecido a la escuela, estoy agradecido me siento afortunado, siento que he tenido mucha suerte. Por todo lo que se me ha dado, por todo lo que he podido hacer, por todo el trabajo que he hecho. Siento que he tenido mucha suerte y estoy muy agradecido, pero que muy agradecido, ¿no? El agradecimiento también es una forma de amor que también nos acerca al ser, ¿no? Yo digo que cuando uno es agradecido, uno es agraciado con la gracia, como cuando uno ha sido agraciado con el gordo, pues el gordo aquí es ser agraciado con la gracia. Por eso, y yo pongo también mucho, antes me decías, ¿no? Los valores, pues yo pongo mucho interés en ser agradecido también, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que el agradecimiento es una alquimia muy poderosa, es una alquimia poderosísima de transformación y de trascendencia incluso, y que el agradecimiento es la madre de muchas otras virtudes, curiosamente, no de todas, pero sí de algunas, ¿no? Entonces, ser agradecido con la gracia es importante, porque ¿qué es la gracia? Me pregunto yo, ¿no? Me preguntaba, ahora tengo claro que es la gracia, por la gracia del espíritu, ¿no? La gracia de ser, la gracia de saber, la gracia de disfrutar, la gracia de darme cuenta y así poder poner en valor lo que sea necesario y disfrutar. Esa gracia surge de ser agraciado cuando uno está en el agradecimiento sincero del corazón, desde el corazón. Es como un agradecimiento consciente, un agradecimiento así como que mejora la calidad de la presencia de las personas. Mejora la calidad de la presencia de las personas. Toda una persona agradecida le invitas a comer y todo está bueno, disfruta con todo, se siente satisfecho,
¿sabes? Te lo agradece, es importante, ¿no? Y esta es una alquimia muy poderosa. Yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Entonces siento que, además, el propio agradecimiento en sí mismo me devuelve más, ¿no? Esto es como cuando el conocimiento, ¿no? Para mí, el conocimiento. Cuando sueltas el conocimiento y lo compartes, te llega más conocimiento. Las leyes del espíritu funcionan diferente a las leyes de la materia. Quiero decir, la ley del amor. Si yo te doy un abrazo, yo tengo 2 abrazos, el que te doy y el que recibo de ti. Si te doy 3.000 euros, tienes 3.000 euros tú más y yo 3.000 euros menos. Eso tiene que ver con la ley de la materia. Pero con la ley del amor o la ley del espíritu, esto funciona de forma diferente. Entonces, cuanto más gracia, más agradecido y más gracia. Es decir, es una cosa que, por eso es una alquimia poderosa de transformación, ¿no? Y de satisfacción, porque unido al agradecimiento está la satisfacción y está, siempre que hay un agradecimiento, hay una actitud mental positiva de valoración. Valoras la comida que te han puesto, valoras el aire que respiras, valoras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una alquimia de transformación. Yo desde pequeñito, tengo la tendencia a levantarme triste, siempre desde pequeñito. Entonces yo lo primero que hago es, bueno, me doy mi ducha y salgo a las 6:30 de la mañana, yo vivo al lado del campo y voy paseando y mi alquimia del paseo de las 6:30 de la mañana con el perro es gracias por este aire, gracias por este pájaro que está cantando, gracias por esta montaña, gracias por esta estrella. Y voy notando como con cada gracias que voy dando hay algo en mí que se va activando, que es gratitud, que es gracia. Y funciona, es que funciona. Sí, claro que funciona. Es así. Es más difícil agradecer un dolor de huevos, por ejemplo, ¿no? Pero igual se puede encontrar una... ¿Sabes? Quiero decir. Sí, no, hombre, hay que decirlo todo. Pero la actitud mental positiva ante ese dolor de huevos hace que, bueno, que los huevos te sigan doliendo, pero te manejas mejor, ¿no? Quizás el agradecimiento es, si no estás vivo no te duelen los huevos. Y entonces para mí la vida es el gran valor. El valor de los valores, hablabas del valor, ¿no? El valor de los valores para mí es la vida. Si estás vivo y llueve, te mojas. Pero si te cobijas en un portal, no te mojas. Si estás vivo, te enriqueces. A veces te arruinas y a veces te enriqueces. Quiero decir, si estás vivo, tienes posibilidades. Tienes posibilidades. Te enfermas, te curas, vives. Y bueno, como se dice aquí en Guipúzcoa, vivir hasta morir, quiero decir. Pero en ese vivir, o sea, que sea un vivir consciente, que sea un vivir despierto, que sea un vivir donde haya pues ese satisfacción, donde haya autorrealización, además de autoconocimiento, que sea un vivir consciente. Porque la gente entiende, no, vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida? Beber, comer, fiestuki. Bueno, pues si hay que bailar, se baila, que uno se divierte, ¿no? Pero no me refiero a eso. No me refiero a eso que se entiende socialmente. Vivir la vida es vivir consciente, vivir presente, estar consciente en la vida, estar ahí. Y para mí la vida es el gran valor, el valor de los valores. Y la vida para vivirla. Y al final, cuando llegamos a lo esencial de nosotros mismos, dice, ¿y qué es esto que soy? Vida. Vida dentro, vida afuera, ¿no? ¿Cómo me voy a amargar la vida? Pues sí, la fortuna de vivir es sentir que eres afortunado, que estás vivo. Bueno, es que esto es la hostia. Vivir es lo más. Es lo más que tenemos. Si no, ¿para qué va a cambiar el coche por la vida? Nada, es lo más. Entonces darnos cuenta, ¿no? Luego ya empieza el valor personal y otro tipo de valores, ¿no? Pero este valor lo sostiene todo y entonces para mí es el fundamental, ¿no? Y a veces pues, nos despistamos y le estamos dando importancia a algo y nos enroscamos en eso.
Sí, sí, siendo la vida lo más, lo demás es menos. No significa que no tenga importancia, o no significa que no tenga valor, pero es menos. Siendo la vida lo más, lo demás es menos. Puede ser más importante o menos, puede ser más tener, pero es menos. Siempre es menos. Es un proceso, ¿no? Llegar a valorar la vida es un proceso grande. Estamos hablando de realmente de conectar con algo profundo, con algo consciente, no engancharte en lo superficial y no engancharte en todas tus historias y miedos, sino llegar a algo más profundo que te permite saborear. Porque si estás en lo superficial, la vida no se valora. Solamente estás conectado con tus miedos, tristezas, pero tienes que conectar con algo más profundo para poder realmente ser consciente de lo que está pasando ahora y vivirlo de forma más consciente. Bueno, Rudra, ¿Qué? te toca a ti hacerme una pregunta. No te pases. Es que yo no soy de preguntas, tío. Te digo por qué. Yo prefiero cambiar las preguntas por afirmaciones. Bueno, va, pues Porque, vamos. a ver, te explico. Detrás de una pregunta yo creo que siempre hay una proposición o una presuposición. Una proposición es que entro en esta habitación y digo, ¿qué calor hace? Cuando en realidad estoy proponiendo que bajen la temperatura o que abran la ventana, pero sin decirlo, ¿no? No sé si he conseguido darme a entender. Sí, sí, sí. Cuando digo que detrás de una pregunta hay una proposición o hay una presuposición, ¿no? Entonces, si yo te hago una pregunta, pues igual estoy presuponiendo. Entonces, hago una afirmación. Entonces, ¿qué afirmación hago? ¿Quieres que haga una afirmación? Vale, Pero si haces una afirmación, igual... igual siento mal. sí, eso es. Igual te expones demasiado. Y preguntas no te voy a hacer. Entonces, Lo que tú quieras. Hazme no, presunción, afirmación. piénsatelo. Si sientes que te expones demasiado, nada. Y paso a la pregunta. Y ya está. Y te lo digo a ti solo. Lo que tú creas. Y Te te lo lo dejo, te lo dejo en tus, te te lo lo digo dejo a ti solo. en tu creencia de lo que es lo correcto. Decírmelo ahora o decírmelo luego, lo que tú creas está bien. No sé. Elige tú. Bueno, lo que tú Sí, creas, sí. en serio. No. Que luego me odian. Pues dímelo. Sí, seguro. No, es que Bueno, me estaba planteando, me ha venido una pregunta a la mente. Pero claro, es una presuposición. Y no quiero hacer una presuposición. Te iba a preguntar para qué haces esto. vale. Sí, vale, pero no me respondas a eso. No me respondas a eso. Pues dime lo que... No me respondas la pregunta. Entonces, bueno, es un poco... Esto lo está viendo todo el mundo, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Una vez creo que te oí una vez o dos, que a los 21 años tú ya tenías un bar de copas, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿O no? Y luego a los No, 23, 23, bueno, 23, sí. con 23 ya tenías un bar de copas y luego otro bar de copas, ¿no? Entonces yo Sí. cuando te oí eso, yo me vino a mí una cosa a la cabeza, ¿no? Yo te digo lo que me vino. Digo, este hombre ya a temprana edad perseguía el éxito. Eso me vino a la cabeza. Perseguía el éxito. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Tú ya me tienes calado. Sí. Y ahora creo que también sigues persiguiendo el éxito. Ni bien, ni mal, ni regular. No es lo mismo servir copas en la hostelería del alcohol que ser hostelero, que ser hostelero del espíritu. O sea, entiéndeme, es diferente. Ni bien, ni mal, ni regular. Entonces, la pregunta era, ¿para qué haces esto? Pero yo, detrás de esa pregunta, ya yo tengo una afirmación. Entonces, pues
yo creo que igual que a los 22 o a los 23 años sigues persiguiendo el éxito, pero lo vas haciendo de una manera distinta, de una manera diferente. Creo que eso lo estás haciendo y lo que estás haciendo ahora pues es de utilidad. Es de utilidad para ti, pero es de utilidad para, para muchas personas, ¿no? Y bueno, pues está bien cambiar la hostelería del alcohol por la hostelería espiritual, pues está muy bien, está muy bien, ¿no? Y me refiero a la esencia y al trabajo que haces, ¿no? Y ahora eso sí, ten cuidado, ¿eh? Gracias. Porque se dejan, cuando se persigue el éxito, se dejan muchas cosas a los lados en el camino y a veces tiene un precio. Y a ver, un iniciado reconoce a otro iniciado, se suele decir, ¿no? Nunca habías oído esta expresión. No. Pues, ¿quién reconoce a un iniciado, aunque sea cojo, bizco y parezca feo? Pues otro iniciado, porque el aspecto no importa en relación a la iniciación, ¿no? Entonces, te lo dice alguien que ha perseguido el éxito durante muchísimos años, poniendo mucho énfasis en eso, ¿no? Mucho énfasis en eso, ¿no? Y he trabajado pues mucho y duro para conseguir el éxito, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces tenemos como, a ver, ¿cómo lo digo? Como que hay un objetivo que es trascendente, que es la realización del ser. Yo eso lo he vivido mucho. Y al tiempo que tengo ese objetivo, que es la realización del ser, y se me puede ir, a mí se me ha llenado la boca con eso, muchas veces, ¿no? Al tiempo que tengo ese objetivo, tengo otro objetivo por aquí abajo, que es este otro, el de buscar el éxito por encima de todo, aunque sea, pues, en el mundo de la autorrealización o el mundo del espíritu, porque cada uno tiene su ego, ¿sabes? Y entonces uno, pues, yo pues aprendo, tú aprendes, yo aprendo a lidiar con ambas cosas, ¿no? Es como, sinceramente, busco la realización del ser, pero también, a su vez, busco esto otro. Entonces ahí pues, está el Bhagavad Gita. Ahí el Bhagavad Gita está servido. Está servido. Entonces, bueno, sin más. Igual me equivoco y ya está, pero bueno. Te voy a contestar con tu permiso, ¿vale? En mí están las dos partes, igual que en todo el mundo. En mí está mi personalidad de toda la vida, pues lo que quieres es ese éxito, está claro, ese reconocimiento, ese logro. Y he conseguido mucho de eso, Pero luego hay otra parte de mí que desde que empecé en este camino ha ido consiguiendo otro éxito. Es ese éxito que tú has dicho de plenitud, ese éxito de momentos de presencia, de sentirme completo, de estar presente, de sentir que simplemente por estar ya lo tengo todo. Ahí están conviviendo las dos. Cada vez que hago una cosa, están conviviendo las dos. Yo estoy haciendo este podcast y por un lado está ese éxito de querer conseguir, pero por otro lado está ese éxito de disfrutar de este momento y de estar presente y de aprender de lo que estoy haciendo. Entonces, ahí están conviviendo los dos y poco a poco el éxito de vivir cada vez con mayor presencia, con mayor coherencia, va ganando al otro a épocas. Ahí van conviviendo. Porque ¿qué es el éxito? Esto es importante. Desde el punto de vista del ego, pues es una serie de cosas que desde el punto de vista es otra cosa distinta, ¿no? Es estar presente, el estar en un estado de conexión. Sí, entonces, ahí están conviviendo. Y sí que durante muchos años, yo cuando llegué a la RAM, me acuerdo que la sensación que tenía era como que durante toda mi vida había conseguido todo lo que quería, pero realmente no conseguía lo que me llenaba. Y entonces ahí tuve como que, ostras, toda mi vida he conseguido tener copas, he tenido cosas, bueno, muchas cosas que quería, pero realmente no he conseguido lo que realmente me llenaba en la vida. Y cuando llegué a Cestona y empecé a sentir ciertas cosas, me di cuenta que eso era lo que yo realmente quería en mi vida. Entonces ahí estoy conviviendo con las dos partes que hay en mí. Claro, porque las dos partes están.
Y bien, Bueno, pues voy a hacer una afirmación en vez de una pregunta, sin más. y bueno, pero sí, y me hace gracia porque me hace gracia porque le decía antes a mi mujer, voy a hacerle una entrevista a Rudra y tengo la sensación de que me tiene calado. Y era la sensación, y se lo decía como riéndome. Digo siempre cuando hablo con él, cuando lo veo, tengo la sensación de que me tiene calado. Y entonces me hacía gracia. Bueno, pues sí, gracias por tu afirmación y gracias por ayudarme a mirar un poquito más, porque es verdad que muchas veces cuando te oigo y cuando haces una charla o lo que sea, me ayudas a darme más cuenta de ciertas cosas que están en mí. Así que gracias. Y voy con la última pregunta, con tu permiso. Eh, si imagínate que haces un viaje en el tiempo Uh, ya y está. te sientas al lado de esa persona joven, al lado del fuego, acaba de llegar del servicio militar, está un poco descompuesto, no sabe para dónde va, supongo. Y te sientas ahí. En vez de Madaba, te sientas tú. ¿Qué le dirías? Mm, maravillas van a ver tus ojos. Eso, maravillas van a ver tus ojos. Nada más. ¿Se lo creería? Bueno, yo no sé por qué razón, pero tenía 21 años y aterricé en el ashram. Mm-hmm. No fui a buscar el yoga, no fui a buscar un maestro, no fui a buscar un espacio para, para un espacio espiritual, pero Mm-hmm. me quedé allí, viviendo 10, 11, 12 años y me quedé allí y me he quedado allí y allí estoy. Y de las personas que empezamos en el ashram somos muy poquitos de aquel grupo de gente que había allí al principio, mmm, no quedó nadie, no está bien dicho. Sita, mi amiga Sita, era de aquel grupo y Sita permaneció, descanse en paz, Sita, y Sita permaneció en el yoga y en el ashram Sanatana Dharma, con lealtad al yoga y con lealtad a la escuela y con lealtad al maestro. La lealtad para mí también es muy importante, ¿eh? Antes me hablabas de los valores y yo siempre he tenido claras cuáles son mis lealtades. Al yoga, a la escuela, al maestro. Al maestro, al yoga y a la escuela. Y yo estoy en el yoga, como te decía antes al principio, por mi maestro, por Madama. Y luego vino el yoga. Qué bonito. Es verdad. Y luego ya, pues el yoga y yo, pues hemos tenido esta larga relación que seguimos teniendo. Y la escuela. Y Mm-hmm. la escuela como la madre que nos acoge a todos. Pero yo no fui buscando lo que me encontré, pero me quedé a vivir allí cuando todo el mundo se fue. Y viví, pasaba, como te decía antes, la semana yo solo en el ashram, de lunes a viernes, o de lunes a sábado que venía a Madaba y a dar el fin de semana el curso, y eso fueron unos años hasta que Madaba volvió al ashram. Y yo estaba feliz de la vida allí. Subía, bajaba, ponía lavadoras, compraba la comida. Los cursos empezaban el viernes a la noche con la cena. Yo estaba feliz. Y yo no fui a buscar eso, pero me lo encontré y me quedé. Entonces yo entiendo que si me lo encontré, no fue por casualidad. Entiendo que si me quedé, no fue por casualidad. Entiendo que lo que allí estaba yo viviendo y sintiendo, ya lo había vivido y sentido antes, porque se me acabó haciendo muy familiar. Todo, Hatha Yoga, Raya Yoga, el ashram, el maestro, todo. Era una continuación. Sí, es muy familiar. Por eso te digo, no lo fui a buscar, pero lo encontré y me quedé allí. Pero, joder, Mm-hmm. me he quedado aquí.
y aquí estoy bien, y aquí estoy a gusto, y aquí tengo un mundo de posibilidades interiores y exteriores muy grande. Luego fui desarrollando otro tipo de habilidades, ¿sabes? Otro tipo de habilidades porque tú la vez pasada me querías presentar y no sabías cómo presentarme, y hoy te he dicho, soy profesor de yoga, ¿no? Pero luego en el camino pues uno desarrolla otra serie de habilidades. Pues soy especialista del yoga de la pasión dominante, por ejemplo, desde el 87, hace ya mucho tiempo. Lo que se llamó el protoanálisis ahora se llama el eneagrama. Pues, especialista desde el 87, porque luego tenía la inquietud del humanismo, además en el yoga, además del yoga tenía la inquietud del humanismo. Entonces empecé haciendo análisis transaccional y entonces pues creé este crecimiento personal. No se utilizaba antes esta expresión. Y en el crecimiento personal, que soy especialista en crecimiento personal, integré los enfoques de la psicoterapia humanista. ¿No? Y fui creando un enfoque propio, ¿no? Con la análisis transaccional, la bioenergética, la Gestalt, el yoga de la pasión dominante, ¿no? Y luego, pues, estando en el yoga, pues como soy inquieto, porque soy Géminis y porque soy inquieto por mi naturaleza, pues fui investigando cosas que me interesaban. La psicoenergética, que tú no sabías cómo presentarme, la psicoenergética, que yo la divido en dos, la psicoradiestesia y la terapia floral, y la psicogeometría para el bienestar, o geometría sagrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un fuyereno, te puedes ver en él, ¿no? La geometría sagrada aplicada al bienestar, ¿no? De las personas, ¿no? A la sanación y a la recuperación del equilibrio. Esas son habilidades que posteriormente voy adquiriendo y voy integrando en el yoga. Nunca son cosas que sustituyan al yoga. La gente a veces empieza cosas y ya se va para allá y ya deja el yoga. Yo nunca sustituyo al yoga por nada. Lo que hago es sumar, no restar. Yo lo que hago es sumar. Y el yoga de la pasión dominante pues es un puntazo. Realmente es un puntazo. Porque nos permite comprender muchísimas cosas de nuestra naturaleza personal y de los obstáculos que nos esclavizan, que nos condicionan, ¿no? Pero nunca sustituyo. Al yoga no lo sustituyo nunca. Es el tronco, ¿no? Yo también lo veo así, es el tronco y luego cada uno tenemos una serie de inquietudes. Además tengo habilidades en el uso de esto, en el uso de lo otro, habilidades integradas, que digo yo. Pero no. En ese sentido no me he despistado nunca jamás. Nunca jamás me he despistado. Siempre he tenido claro qué es lo fundamental. Y en ese sentido, pues sumar está bien. Es así. No sé qué me habías preguntado, ya ni me acuerdo. No te había preguntado el tema de qué le dirías a ese joven de 21 años y si se lo creería realmente que va a haber maravillas en ese momento. Pues no sé, se quedaría así un poco... Si me voy al momento ese de la chimenea, pues era bastante incrédulo. Estás viendo a la panda de hippies que había por ahí, ya los estabas a todos. Era un poco incrédulo. Pero si me lo digo yo a mí mismo, pues igual. Viajo del futuro al pasado y le digo, oye, que yo soy tú. Y, oye, tú, chaval, maravillas van a ver tus ojos. Bueno, si tú lo dices, yo creo que respondería eso. Si tú lo dices, pues vale, ya se verá. Maravillas he visto, ¿eh? Muchas. Sí. En mí y fuera de mí. Estoy seguro. Bueno, Rudra, ha sido un placer conocerte un poco más. Creo que te conozco un poco más. Creo que aunque parezca que estemos aquí en redes, pues yo por mi parte creo que hemos intimado un poquito más, ha habido un poquito más de cercanía y me parece bonito lo que has contado. Y tienes mi respeto también por todo el trabajo que has hecho. No sabía que habías hecho ese trabajo también al principio en el Ashram y que habías estado tan comprometido viviendo allí y todo eso.
Así que tienes mi respeto por todo el recorrido este de 45 años. Hombre, no lo voy contando, pero sí, fue así. Fue así. Gente que también lleva tiempo, como Kalki, ya lo sabe. Y algunas personas más, pero no quedan muchas de aquellas que estaban al principio. Y bueno, si hay alguien que nos está escuchando y está cerca de Zarauz, pues invitarle a que se acerque a la escuela de yoga Sanatana Dharma, que está allí. Así que, bueno, nos seguimos viendo en el camino. Y Muy muchas bien, gracias por este tiempo. un placer. Un abrazo. Hoy, Santi, buena vida. Y Gracias, mucho, Iván. y mucho amor. Gracias. Gracias.